Buenas, Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a esta serie de sermones acerca del libro de Apocalipsis. En este caso vamos a estar abarcando el tema popularmente conocido como los 7 sellos, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, desde el verso 1 hasta el capítulo 8, versículo 5. Vamos a estar leyendo toda esta porción de la palabra. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes, como con voz de trueno, decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que todavía, hasta que descansasen, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Después de esto, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados; de la tribu de Rubén, 12.000 sellados; de la tribu de Gad, 12.000 sellados; de la tribu de Aser, 12.000 sellados; de la tribu de Neftalí, 12.000 sellados; de la tribu de Manasés, 12.000 sellados; de la tribu de Simeón, 12.000 sellados; de la tribu de Leví, 12.000 sellados; de la tribu de Isaacar, 12.000 sellados; de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados; de la tribu de José, 12.000 sellados; de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracia, y la honra, y el poder y la fortaleza,
sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Como vemos, este pasaje abarca un gran periodo de tiempo, el cual vamos a estar definiendo un poco dentro de unos minutos. Y vamos a ver dentro de estos pasajes de los 7 sellos un panorama general de este periodo final, de este periodo justo antes de que se establezca el reino de Dios en la tierra. Primeramente vamos a estar viendo el contexto dentro del cual aparecen los 4 jinetes de los primeros 4 sellos, luego qué sucede con el quinto sello, el sexto sello, que es muy importante, y ver lo que representa. Vemos entonces el interludio entre el sexto y el séptimo sello, donde ocurre el sellado de los 144.000 y donde aparece una multitud delante del trono de Dios. Y vamos a ver también cómo esto es lo más importante dentro de este pasaje, ya que va a ser el mensaje de salvación que está incluido dentro de esta porción que implica juicio sobre la tierra. Sin embargo, este interludio va a ser el mensaje de salvación para su pueblo, y por supuesto va a ser el mayor énfasis en cuanto a esta porción. Primeramente vemos cuando el Señor abre el primer sello, que aparece un caballo blanco y dice que el que lo montaba tenía un arco, y les da una corona y sale venciendo y para vencer. Se han hecho muchas interpretaciones acerca de este personaje, del caballo blanco. Aparentemente hay algunos que dicen que puede ser Cristo debido a que es un caballo blanco, y luego aparece en el capítulo 19 el Señor montando sobre un caballo blanco cuando va a descender a la tierra. Así que en cierto sentido tiene hasta un poco de lógica pensar que este jinete del caballo blanco, el primero de los 4 jinetes de los sellos, pueda ser Cristo. También tenemos que les da una corona a este jinete del caballo blanco, les da una corona, y vemos también que él tiene un arco en la mano. Entonces también se ha sugerido la interpretación de que este jinete del caballo blanco sea el anticristo, y es la otra posibilidad más obvia, ¿no? Pero primero, para entender mejor esto, vamos a estar yendo a un pasaje de Daniel, un pasaje en el libro de Daniel acerca de la profecía de las 70 semanas, porque es muy importante ver este pasaje para así poder entender cuánto tiempo es que va a durar este periodo en el cual los 7 sellos y su interludio están dando las cualidades o características generales que vamos a estar viendo durante este periodo de 7 sellos. Y el tiempo va a estar definido por la profecía de las 70 semanas, que se encuentra en Daniel capítulo 9, versículos del 20 hasta el 27. Vamos a estar leyendo. Aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando de oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto una visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ese pueblo es Israel, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado,
y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Como vemos en esta profecía de las 70 semanas, el ángel Gabriel le dice a Daniel que están determinadas 70 semanas sobre su pueblo Israel y sobre la santa ciudad de Jerusalén. Estas 70 semanas, luego de estas 70 semanas, dice que va a ser el fin del pecado, la expiación de la iniquidad, y va a llegar la justicia perdurable. Se va a sellar la visión también en este momento de cumplimiento de este periodo de 70 semanas. Hay que tener presente que la palabra que se usa por semana en el lenguaje original lo que está significando es un periodo de 7. O sea que pueden ser 7 días, 7 meses, 7 años. La historia, por supuesto, se ha encargado de demostrar que este periodo de 7 se refería a 7 años. Y estas 70 semanas serían entonces 70 periodos de 7. O sea, 70 por 7 son 490. Y 490 años, como vimos que la semana, el periodo de 7 estaba significando un periodo de 7 años. O sea que están determinados 490 años sobre el pueblo de Israel. Fíjense que todo empieza, según el ángel Gabriel, que como dice en el versículo 25 del capítulo 9 de Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. O sea, si sumamos 7 semanas y 62 semanas, vamos a tener 69 semanas. O sea, solamente quedaría una semana. Y exactamente desde el momento en que el rey cuando ellos estaban en el exilio y se les da la orden por Ciro para que el pueblo de Israel regrese a su tierra, a reconstruirla y a reconstruir el templo y a reconstruir su ciudad. Desde ese momento, desde ese decreto, hasta que muere Jesús, pasaron exactamente 483 años. O sea, 7 semanas y 62 semanas serían 69 semanas. O sea, solamente faltaría una semana. Si las 70 semanas son 490 años, le quitamos 7, serían 483 años que hay desde el decreto de Ciro que se le da al pueblo de Israel para ir de nuevo desde el exilio hasta su ciudad y reconstruirla, hasta que llega Jesús, el Mesías, y es asesinado por manos de los romanos, pero también por intervención directa de los judíos. En ese periodo de tiempo abarca exactamente 483 años, y eso está registrado por la historia, por lo que esta profecía ya se ha cumplido en su mayor parte. Veamos qué dice después. Dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, se le va a quitar la vida al Mesías, pero no va a ser exactamente por las manos del pueblo judío, aunque ellos son los principales culpables, pero fueron por mano de los romanos que se quitó la vida al Mesías. Dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, el punto es que esto se está refiriendo a lo que sucedió, de hecho Jesús mismo hizo una profecía durante su ministerio terrenal, y es que hay un momento en el que él está mirando el templo y los discípulos le dicen acerca de la magnitud y de la belleza de este templo, y el Señor le dice que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera removida. Y esto sucedió poco tiempo después de que el Señor murió, cuando Antíoco Epífanes invadió
cuando Antíoco Epífanes fue el primer prototipo de anticristo. Fue el rey, un rey que vendría a destruir el templo y la ciudad, lo tomaría, y el templo es completamente destruido porque en el muro del templo se escondían pepitas de oro y entre otras cosas preciosas que sabemos que habían en el templo, como según se nos describe en el Antiguo Testamento, y luego es reconstruido. Luego de ser reconstruido también el templo tenía muchos tesoros, y este templo es removido por completo, piedra sobre piedra fue quitada para encontrar todos estos tesoros que estaban en este templo. Y esto fue algo que Jesús mismo durante su ministerio terrenal profetizó. Y dice que su fin será con inundación, o sea, el fin de la guerra y del rey, el cual vendría a realizar esta destrucción sobre Israel. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí se nos deja, luego de la muerte del Mesías y luego de que la ciudad santa es destruida, se nos deja como una especie de frase que nos indica un periodo de tiempo, de duración de una guerra, hasta que entonces se introduce en el capítulo 9, versículo 27, la última semana. Y se dice así: y por otra semana, o sea, un último periodo de 7, el último periodo de 7 años que están determinados sobre Jerusalén, sobre Israel. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este último periodo de 7 años es lo que va a ser narrado o contado a partir de los primeros, a partir de los sellos que se muestran en el libro de Apocalipsis, a partir del versículo 5. Vamos a estar viendo cómo en este periodo de 7 años va a estar caracterizado por estos sellos, o sea, por la intervención número 1. Fíjense que dice que el Señor reafirmará su pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, haciendo referencia a la llegada del anticristo en su forma definitiva, porque fíjense que desde el primer sello, según lo más lógico, es pensar que es el anticristo el jinete de este caballo blanco, porque los otros jinetes, el jinete del segundo sello se puede decir que es la guerra, el tercer sello es el hambre y el cuarto sello es la muerte. Los cuatro, sería ilógico pensar que el primer sello está dando la apertura a la llegada de Cristo, porque los otros tres son señales de juicio, entonces no cuadraría con el contexto en cuanto a los jinetes. Entonces este primer jinete representa la llegada del anticristo, la llegada de este personaje que estaremos viendo un poco más adelante acerca de él. Este es el jinete del caballo blanco, al cual se le da la corona y sale venciendo y para vencer. Y el arco está haciendo referencia de poder, o sea, él ya tenía cierto poder cuando le es dado a la corona y sale venciendo para vencer, pero fíjense que es el Señor, por medio de su providencia, por medio de su poder, es que Él desencadena estos sucesos del primer jinete, que es la llegada del anticristo. La segunda, por supuesto, está más que clara, que se trata de la guerra, y el tercer jinete está representando el hambre. Sin embargo, vemos como dice que no dañe al aceite y al vino, porque era algo que era usado en la adoración. Entonces está haciendo referencia a que este hambre que va a llegar con el tercer jinete no va a estar dañando directamente a la adoración, o sea, no va a impedir que el pueblo de Dios pueda adorar a su Dios. Y por último vemos el cuarto sello, que es la muerte. Vemos como su nombre es muerte, y dice que el Hades le sigue y que les da potestad para matar con espada y con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Estos cuatro jinetes van a estar presentes durante todo este periodo de 7 años, y son los que van a caracterizar de cierta manera este periodo de 7 años. Primero vamos a tener el reinado del anticristo, luego vamos a tener la guerra, luego el hambre y luego la muerte, que van a ser características propias de este último periodo de 7 años. Hay algo importante a tener en cuenta.
es que según el calendario antiguo los años solamente tenían 360 días. Y vamos a ver más adelante cómo el periodo que de la mitad de esos 7 años va a ser 1260 días exactamente, teniendo en cuenta el calendario antiguo en el cual los años tenían solamente 360 días, pero es algo que veremos a continuación. En el quinto sello se representan a los mártires que están haciendo una especie de rogativa al Señor para que juzgue su causa y su sangre, y vemos como el Señor les dice que deben esperar hasta que se complete el número de sus consiervos que han de morir como ellos. Esto está hablando claro, con este quinto sello el Señor está dejando claro de que va a ser gran parte del pueblo de Dios va a ser asesinado a manos del anticristo y de todas estas cosas que van a estar sucediendo, esta guerra, hambre y muerte. Y de hecho dice que el anticristo sale venciendo, y para vencer tenemos en algunos pasajes de Daniel también que se le da poder para disculpe, tenemos que al anticristo se le da poder para vencer a los santos también y para matarlos. El Señor dice que Él nos entregará en sus manos en este periodo de tiempo, y vemos como el Señor les dice a los santos que deben esperar, porque deben ser pacientes, porque hay muchos que van a morir durante este periodo, y eso es lo que está representando el quinto sello. Luego vamos al sexto sello. En el sexto sello hay algunos sucesos clave que tenemos que tener presentes, y es que dice que hay un gran terremoto, dice que el sol se pone negro como tela de silicio y que la luna se vuelve como sangre, las estrellas caen del cielo sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse? Bueno, el punto es que el sexto sello está representando que al concluir de este periodo va a venir un periodo en el cual el Señor va a derramar su ira sobre la tierra. Como vimos anteriormente en el pasaje del mensaje a las iglesias, vimos como el Señor le prometió a su iglesia que en el momento en el que llegue la prueba sobre el mundo, Él lo iba a librar a su iglesia. Y vamos a estar viendo esto, el por qué. También tenemos que Jesús mismo, durante su ministerio terrenal, habló acerca de la venida del Hijo del Hombre. Y dice que en Mateo 24, capítulo 24, y versículo 29 podemos ver una similitud con estas señales del sexto sello, cuando dice el Señor hablando, Jesús: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, este pasaje está claramente relacionado con esta llegada del día de la ira. Y entonces luego es que dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sea, luego de que luego de que pasa este periodo de tribulación de 7 años, va a llegar entonces el día de la ira del Cordero, y entonces luego es que se va a ver visiblemente al Señor regresando en las nubes por su pueblo. Tenemos que tener presente que durante este periodo de 7 años va a ser, como les decía, según el calendario antiguo, por lo tanto no va a ser 360 días, un año, sino según el calendario antiguo. Por lo tanto, luego de la segunda mitad, más o menos en un periodo de 7 años, la diferencia entre el calendario antiguo y el calendario actual es de aproximadamente unos 30 días. Vamos a estar viendo en el capítulo 12 de Daniel cómo a Daniel se le da una última visión y una última explicación, en el cual se incluye este periodo de 30 días, 30 últimos días, los cuales van a estar conteniendo y abarcando esto que se conoce como el día de la ira, lo cual vamos a explicar un poco más adelante. Dice en el capítulo 12 de Daniel, versículo 11: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la dominación desoladora habrá 1290 días.
ya no son 1260 días, que sería lo lógico de una mitad de 7 años, en los cuales los años duran 360 días. Pero aquí se le suman 30 días por encima. O sea que desde el momento que se ha quitado el continuo sacrificio, que veremos que esto más adelante sucede a la mitad de la semana, como se dice en la misma profecía de Daniel, en la profecía de las 70 semanas, en la última semana, a la mitad de la semana, se quitará el sacrificio, se quitará el continuo sacrificio. Y desde ese momento hasta que llegue la abominación desoladora, como se le menciona al ángel a Daniel, habrán 1290 días, o sea, pasará la segunda mitad, pero también habrá unos 30 días de más, que esos 30 días de más que se mencionan es la diferencia que hay entre calendario antiguo y calendario actual. Entonces dice: bienaventurado el que espere llegue a 1335 días, en el versículo 12 de Daniel 12. Y está haciendo referencia a que luego de estos 30 días y en ese último periodo de 45 días después va a ser establecido definitivamente el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces tenemos que este sexto sello está representando la llegada del día del Señor. Vemos como esto está conectado con la profecía de Jesús, que luego de esto es que aparece visiblemente el Señor. También vemos cómo esto va a abarcar aproximadamente un periodo de 30 días. Y también vamos a estar viendo el interludio que se desarrolla entre el sexto y el séptimo sello, porque hay un periodo de tiempo de diferencia. Ahora, en el interludio primeramente ocurre el sellado de los 144.000, y es importante ver que esto ocurre exactamente después de la llegada del día de la ira, como dice: después de esto vi, en el capítulo 7 de Apocalipsis. Y también es importante saber que el sellado de los 144.000 es algo que ocurre sobre la tierra. Lo dice muchas veces. Dice que hay 4 ángeles, los 4 ángulos de la tierra, para que no sople viento sobre la tierra, ni ningún árbol. Y dice que también clamó a los 4 ángeles que estaban en las 4 esquinas de la tierra, para no hacer daño a la tierra. Y dice: no hagáis daño a la tierra ni al mar, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. O sea, se dice un gran número de veces, se menciona la palabra tierra, 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 durante este sellado de los 144.000, previos a este sellado de los 144.000, haciendo referencia a que el pueblo de Israel va a estar sobre la tierra y va a ser sellado sobre la tierra después de la llegada del día de la ira. Vemos que el pueblo Israel es sellado sobre la tierra, y como conocemos cuál es el sello distintivo del Señor para su pueblo, el Espíritu Santo es. El Espíritu Santo es el sello, es la marca de Dios de posesión sobre nosotros y de cómo nosotros le pertenecemos a Él y a su reino. Y vemos cómo este sellado ocurre en la tierra, lo dicen muchísimas veces, tantas veces que es casi inevitable pensar que es sobre la tierra que ocurre este sellado, y porque los judíos estarán sobre la tierra en ese momento después de la llegada del día de la ira. Sin embargo, vemos cómo después Juan mira hacia donde está el trono del Señor y dice que ve una multitud vestida de ropas blancas, la cual nadie podía contar, y estaba delante del trono, estaban en el cielo. Luego uno de los ancianos le pregunta que quiénes son. Es una manera de intentar abrir la curiosidad de Juan para preguntar entonces acerca de estas personas que están en el cielo. Y el anciano le dice que estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Está claro que estas personas son la iglesia, fíjense. Luego de la llegada del día de la ira, según lo que aparece en el sexto sello, aparece el interludio. Ya vimos que es algo que sucede después por las propias palabras de Juan. Vimos que es sellado el pueblo de Israel con el Espíritu Santo sobre la tierra. Sin embargo, la iglesia, los gentiles, aparecen delante del trono de Dios en el cielo. Dice que no tendrán hambre ni sed nunca más, y ya no caerá más sobre ellos el sol, ni tendrán calor alguno. Todo esto está haciendo referencia a un suceso que se conoce como rapto, arrebatamiento o primera resurrección, según veremos un poco más adelante.
Como hemos visto, algunas de las cualidades principales de este periodo va a estar caracterizada por el reinado del anticristo en primer lugar. En segundo lugar vamos a tener guerra, vamos a tener hambre en tercero y en cuarto vamos a tener muerte. También vamos a tener ahí incluido que muchos de los cristianos de ese tiempo van a ser asesinados porque el Señor mismo dijo en la profecía de Daniel y en algunos otros lugares en la Biblia que Él nos entregaría en las manos del anticristo durante este tiempo, que Él no intervendría para salvarnos en ese momento, pero tampoco significa que vaya a masacrarnos a todos, sino que van a haber supervivientes. De hecho, el apóstol Pablo en sus epístolas de primera y segunda de Tesalonicenses dice que habrán algunos que queden vivos en aquel tiempo. Él dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Dice que el Señor con voz de arcángel, o sea, por medio de un arcángel, convocará a la iglesia a su presencia y estaremos con Él en las nubes. Este es el suceso que se está narrando aquí con esta multitud de ropas blancas que aparece en la presencia del Señor. Esto también son sucesos que veremos a continuación, que están ligados a los dos testigos y a su resurrección. Es algo que estaremos viendo más en el capítulo 11, así que vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Y vamos a ver cómo el séptimo sello. Hay algunas personas que creen que debido a la mención de los 7 ángeles con las 7 trompetas, piensan que las 7 trompetas son consecutivas a los sellos, pero hemos visto que esto no es así, sino que los sellos son las características generales de este último periodo de 7 años, que de hecho concluye, fíjense la conclusión que se da: truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Es la misma conclusión que se da para las 7 trompetas. Dice en el capítulo 11, versículo 19, que hubo y relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Es algo que se adiciona aquí. Y de hecho también es algo que incluye el fin de las copas de la ira, cuando dice en el capítulo 16, versículo 21, versículos 18 al 21, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que hubo hombres, desde que hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Luego el versículo 21 dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. O sea, el final de los 3 sucesos, de estos 3 periodos, de 7 sellos, 7 copas y 7 trompetas, es el mismo. Es un final que, o sea, no son sucesos, no es una secuencia de que primero van los 7 sellos, luego cronológicamente van las 7 trompetas y luego vienen las 7 copas de ira. No, esto no es así. En el séptimo sello se incluyen la última trompeta y también las copas de la ira. Todos estos sucesos tienen un mismo final, por lo que vamos a ver que aquí solamente se nos está introduciendo lo que va a suceder a continuación dentro de las visiones de Juan, que va a ser las 7 trompetas. De hecho, las 7 trompetas abarcan la segunda mitad de este periodo de 7 años, que es conocido como Gran Tribulación, como lo vemos también en Mateo. Vamos a estar regresando un momento a Mateo 24. Y aquí en Mateo 24 vamos a estar viendo una serie cronológica que el Señor le está diciendo a sus discípulos, en los cuales los sucesos son: primero llegan los principios de dolores, luego llega la gran tribulación, luego llega el día de la ira y posteriormente entonces la aparición de la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y de esta manera estamos concluyendo acerca de este periodo de 7 años, sus generalidades que están resumidas en los 7 sellos. Vimos cómo va a estar caracterizada por el reinado del anticristo, por la guerra, el hambre, la muerte, la martirización de los creyentes, también la llegada del día de la ira, cuando termine este periodo de 7 años según el calendario antiguo. Luego vienen 30, este día de la ira va a abarcar alrededor de unos 30 días, que es la diferencia entre el calendario antiguo y el calendario actual. Luego vamos a ver cuando llegue este día de la ira, cómo el Señor va a sellar a su pueblo de Israel. Estos van a permanecer sobre la tierra durante el día de la ira, pero la iglesia va a ser arrebatada por ese cumplimiento de la promesa que Él mismo le hizo, de que Él la libraría de la gran prueba que vendría sobre el mundo. Y la gran prueba no es la gran tribulación. Esta gran tribulación es una prueba para la iglesia,
pero la prueba por la cual la iglesia no va a pasar es el día de la ira. Esa es una prueba para el mundo. Y entonces posteriormente se llega a este gran final en el cual el Señor ya está por descender sobre la tierra con su pueblo, donde aparece la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, y vemos que ocurre un gran terremoto cuando no ha habido jamás. Vemos como cae un gran granizo también, y vemos como hay truenos y voces y relámpagos, cosa que estará caracterizando la llegada del Señor Jesucristo. Y tenemos que ver también que a partir del capítulo que viene, del próximo sermón, estaremos hablando acerca de la segunda mitad de este periodo de 7 años, que serían los 1260 días que abarca el ministerio de los dos testigos, y también la parte más agresiva del anticristo en contra de los creyentes, aunque ya estaremos hablando específicamente del anticristo un poco más adelante. Vamos a estar viendo entonces el próximo video, el próximo sermón, acerca del ministerio de los dos testigos y los 7 trompetas.